a lo mejor también se van a encontrar en esa circunstancia porque van a tener que presentar un trabajo de esta naturaleza. Muy bien, entonces la universidad que laboro, la IPEO, está en la ciudad de Chiclayo. Permítame presentarme, va a aparecer mi nombre acá en la pizarra. Soy de Zaragoza Pantabarba, del 11º ciclo de la Facultad de Derecho. Es decir, estamos ya prácticamente terminando nuestra carrera en la Universidad Señor de Zipán. El tema que les voy a presentar, es un tema muy recurrente en la actualidad, que justamente aparece ya en los materiales que a ustedes estoy proporcionando. ¿Cuál es el tema que preocupa en el momento? ¿Cuál es el tema que merece mucha atención? ¿Cuál es el tema que incluso causa muchos problemas en el desarrollo de la sociedad? Ya creo que ustedes tienen una idea, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema? El tema de la corrupción. El tema de la corrupción es un tema muy recurrente en nuestra sociedad y que justamente sobre ese punto vamos a trabajar, y que se llama Ley de Transparencia y Acceso a la Información, como una herramienta para combatir la corrupción. Eso es lo que vamos hoy día justamente a desarrollar. Este tema vamos a desarrollar. El derecho a la información pública, el derecho a tener las informaciones por parte de las diferentes administraciones, sea en el Estado a nivel nacional, en el Estado a nivel regional o al nivel local, es un derecho que le corresponde al ser humano. Es un derecho que todos tenemos nosotros de estar debidamente informados. No puede realizarse ninguna actividad en nuestra sociedad si es que esta actividad no está debidamente informada para toda la población. Por eso reiteramos en decir que el derecho a la información es un derecho que ayuda y va a ayudar muchísimo para combatir todos los actos deshonestos que se hacen por parte del Estado, por parte de algunas entidades. Lo dice Ernesto Villanueva, un estudioso de acá del derecho, un estudioso de la sociología en el país, nos dice que no hay mejor manera que contribuir en disminuir la corrupción si es que no desarrollamos ampliamente el proceso de transparencia o el derecho de informarnos, y fundamentalmente el de rendir cuentas. En el país se maneja mucho dinero, ¿no? Tendrán ustedes una idea, pues, que en el país más o menos se está manejando 160.000 millones de soles en el presupuesto nacional, y eso es lo que se maneja a nivel de todo el país, y de eso tiene que rendirse cuentas, de eso tiene justamente que rendirse información, y eso lo dice, pues, Ernesto Villanueva, un sociólogo, un estudioso acá en el país, que nos da justamente esa información. Ahora, la Contraloría General de la República lo precisa de una manera más contundente y emplea el término corrupción, y nos dice que la corrupción es un flagelo que afecta el desarrollo de la sociedad. Hoy por hoy es uno de los flagelos que a veces es considerado prácticamente un cáncer, en el sentido de que afecta a todo el desarrollo de la sociedad. Nos afecta especialmente lo que es la institucionalidad democrática. La democracia en el país se ve afectada por la corrupción. Los principios de la buena administración del Estado se ve afectada por la corrupción. Es decir, la corrupción ya prácticamente no es un flagelo, es un cáncer prácticamente ahora. ¿Quién nos lo dice esto? Justamente lo indicamos ahí, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo esto lo dice del año 2012. No es que es un tema recién de ahora, hace 4 años nos lo está manifestando esto
la Contraloría o la Defensoría del Pueblo. Es decir, que la corrupción en el país es un flagelo y que justamente tenemos que buscar herramientas para eso combatirlo. Y en esa tarea justamente la que le corresponde a estudiantes futuros del derecho como lo son ustedes. El derecho a la información, jóvenes, es una necesidad. El derecho a la información, jóvenes, es una exigencia que debemos tener todos los ciudadanos en una determinada jurisdicción. El derecho a la información es consustancial a la necesidad de nosotros conocer cómo se vienen manejando los diferentes recursos que se dan en un país. La población percibe, y eso todos los días, acciones deshonestas, acciones que son totalmente, digamos, que van por un camino muy torcido y que justamente conllevan a que los dineros públicos sean mal utilizados, ¿no? Esta necesidad de información tiene que verse reflejada en dispositivos legales. Ya les voy adelantando a ustedes que tenemos una ley de transparencia, ¿no?, que tiene que tratar, si no de erradicar de manera definitiva, por lo menos contribuir en que los actos deshonestos y de corrupción vayan cada vez disminuyendo. Y esto tiene que lograrse también con normas legales. No vamos a pecar de ingenuos y a pretender decir que con una ley vamos a erradicar la corrupción, pero al menos estas normas legales deben contribuir a que mejore el mejor manejo de lo que son los recursos públicos en nuestro país. Y esto no solo afecta jóvenes a nivel de las localidades, afecta a las más altas esferas del poder. Es una lástima tener que comprobar nosotros que en todos los días, en todos los medios de comunicación, aparecen informaciones en las que no solamente están incluidos servidores o empleados de niveles intermedios, no. Están incluidos elementos de los altos niveles de público, es decir, los de las más altas esferas que están justamente implicados también en no manejo honesto de nuestros recursos, ¿no? Y es por ello que se hace falta entonces que se manejen medios legales, se manejen estrategias para eso tratar de evitarlo. Ahora, es importante manejar dos conceptos que van de la mano, que se complementan. El derecho a la información, como estamos planteando acá, derecho a la información y lucha contra la corrupción. Son dos elementos que van juntos, son dos elementos que van de la mano y tienen mucha relación. Una sociedad a mayor información, una sociedad que esté más informada, tiene menos posibilidades de que se den actos de corruptela. Y nuestras mismas familias, cuando en la familia todos estamos informados y todos tenemos la información, esa familia tiene mejores posibilidades de desarrollar en mejores condiciones. Igual también a nivel de la sociedad. Entonces, el derecho a la información y la lucha contra la corrupción van de la mano, tienen una misma relación y ambos van justamente en una misma dirección, a tratar de evitar que se den actos que atenten contra el manejo deshonesto de nuestros recursos. Recuerden ustedes, de acuerdo a las informaciones que vienen, en el país se viene gastando más de 3.000 millones de dólares al año en actos de corrupción, que prácticamente se van hacia bolsillos, hacia intereses que no son los debidamente adecuados. En tal sentido, entonces, tenemos que ver bien que esta relación se maneja de una manera muy importante, muy interesante. Ahora, jóvenes, el derecho a la información es un derecho que ha nacido aquí en el Perú, es un derecho que ha nacido aquí en nuestro país, en un solo país, no. El derecho a la información es un derecho que engloba a toda la humanidad.
y lo pongo acá entre comillas cuando dice el derecho de acceso a información pública, es un derecho fundamental. Miren, cuando se dice derecho fundamental, y ustedes como estudiantes de derecho lo saben muy bien, un derecho fundamental está por encima de cualquier derecho común y corriente. Cuando uno, por ejemplo, va a comprar un determinado producto y tiene que formar la cola, decimos, tengo derecho a estar en la cola y que me atienda porque yo ya formé mi turno. Un derecho de todas maneras, pero no es lo mismo que un derecho fundamental. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? A la vida. ¿Qué otro derecho fundamental? A la educación. ¿Qué otro derecho fundamental? A la libertad. ¿Qué otro derecho fundamental? Al desarrollo humano. En ese mismo nivel está también el derecho de la información. Es decir, en el nivel de considerarse un derecho fundamental. Y esto a nivel mundial, jóvenes. No solamente acá en nuestro país. ¿Dónde se encuentra consagrado este derecho? Este derecho se encuentra consagrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí lo plantearon. En San José de Costa Rica se encuentra esta Corte Interamericana y ahí en sus reglamentos, en sus dispositivos legales, está implementado como un derecho fundamental. ¿En qué otro elemento a nivel mundial se encuentra? En el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta Convención Americana también se habla ahí del derecho de información como un derecho fundamental. ¿En qué otro organismo también se encuentra? En el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí también tenemos señalado a la información como un derecho fundamental. ¿En qué otro elemento más? En el cuarto enunciado del principio de libertad de expresión, en la que también está ahí señalado este derecho a la información, repito, como derecho fundamental. Es decir, no es un derecho simple y llanamente como cualquier otro, sino un derecho equiparado con la libertad, con el derecho a la libertad, con el derecho a la vida, con el derecho a la salud. Con eso está equiparado justamente este derecho a la información. ¿Ven? Como ustedes pueden ver, entonces tiene una gran jerarquía el derecho a la información. Ahora, aquí en Perú, ¿cuál es la norma legal? Miren, tenemos una norma legal. ¿Cuál es esa norma legal que norma precisamente, valga la redundancia, la información? La Ley 27806. Esta Ley 27806 es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Qué nos plantea esta ley? Esta ley nos plantea que se promueve la transparencia, se promueve todos los actos que están desarrollados por el Estado. Esta ley 27806 promueve esa información y que todos los movimientos que haga el Estado a nivel nacional, a nivel de la región, a nivel local, están justamente normados en la ley 27806. ¿Y por qué están en esta ley normados? Porque no solamente es una ley simple, sino porque están en la Constitución. Si ustedes leen el artículo 2, el inciso 5 de la Constitución Política del Estado, ahí se encuentra señalada en que toda persona tiene derecho a que le informe. Toda persona tiene derecho a recibir información. Toda persona tiene derecho a que le rindan cuentas, a que le den a conocer cómo se están desarrollando los actos que el Estado promueve, cómo se desarrollan los actos que el Estado maneja día a día. Yo les estoy diciendo, chicos, 150.000, 160.000 millones de soles maneja el presupuesto de la República. Y todo ese dinero que se maneja, nosotros como ciudadanos sí tenemos derecho para que se nos informe. Tenemos derecho para que se nos haga llegar la información del caso. Muy bien, eso es lo que plantea justamente la Ley de Transparencia 27806. ¿Qué tenemos nosotros como derecho para informarnos? Vamos a ver. 1. Contrataciones de bienes y servicios. Es decir, todos ustedes, todos nosotros
tenemos derecho de ir a cualquier ministerio, a cualquier gobierno regional, tenemos derecho de ir a los municipios y decirles, señores, ustedes están haciendo esta obra y queremos que nos informen, queremos que nos indiquen cómo se está desarrollando esa contratación, cómo se ha hecho la contratación, quién va a hacer la obra, cuánto cuesta la obra, ¿no? En segundo punto, también estamos planteando que nosotros tenemos derecho para pedir quiénes son los funcionarios que han designado en una determinada área. Por la ley de transparencia, por la ley de acceso a la información, nosotros vamos a cualquier oficina de la administración pública y les decimos, señores, ustedes han nombrado a este gerente, a este funcionario, quiero que me den la información. Y de acuerdo a esa ley, nos tendrán que dar la información pertinente porque justamente así está señalada la ley. ¿Qué más nos deben informar de acuerdo a esta ley de transparencia? Nos deben informar a cuánto ascienden los sueldos y bienes personales de los funcionarios. Nada de que, no, él es gerente de la municipalidad tal, y como gerente de la municipalidad tal, nosotros no tenemos por qué saber cuánto gana. No. De acuerdo a la ley de transparencia, nosotros tenemos que saber cuánto ganan esos funcionarios determinados. ¿Qué tipo de bonificaciones perciben? ¿Ven? Tenemos nosotros entonces ese derecho de que se nos dé cuenta de cuánto es el sueldo de los funcionarios. Otro punto más que tenemos también derecho a que nos informen, las resoluciones y expedientes. Dan una resolución determinada, sacaron una ordenanza determinada, entonces nosotros sí tenemos derecho a que nos den esa resolución. Nos tiene que dar una copia de lo que justamente estamos nosotros solicitando, ¿no? Luego también tenemos finalmente las reuniones de los funcionarios de alto nivel. Es decir, ¿para qué se reunieron los funcionarios? Se reunieron para tal o cual cosa. Entonces también nos tienen que dar cuenta justamente de esa información, de esta reunión que tuvieron los funcionarios. Como ven ustedes entonces, la ley 27.810 a nosotros nos permite recibir un conjunto de informaciones como antes se les ha señalado. Y ojo chicos, el artículo 7 de la ley 27.806 a nosotros no nos obliga a que cuando yo voy a pedir algo me diga, ¿y para qué lo quiere? No, simplemente yo presento mi solicitud y digo, quiero que ustedes me alcancen cuál es el costo de esta obra que se está realizando aquí en la ciudad de Sullana. ¿Para qué lo quiere? Por motivos personales, porque la ley dice que no tengo por qué decir para qué lo quiere. Simplemente la ley a mí me dice, usted tiene derecho a que le den esta información y me tendrán que ofrecer esa información, sin necesidad de que yo diga para qué lo quiero o para qué lo quiere. La ley es bien clara en el artículo 7 de la ley 27.806, así lo plantea. Como pueden ustedes en un momento justamente de esa ley, ahí lo vamos ustedes a apreciar. ¿Qué se hace para que ustedes le den la información? ¿Qué se plantea para que ustedes le den la información? ¿Cómo hacer? Bien sencillo, jóvenes, bien sencillo. ¿Quieren ustedes que municipalidad, gobierno regional, ministerio de salud, hospital, tal, en fin, recibir alguna información de ahí? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Una simple solicitud nada más. No, presentan como primer punto, presentan ustedes una solicitud con todos sus datos personales. Lo principal, eso sí, su documento nacional de identidad. Y ojo chicos, ahora ya se puede presentar ese DNI, así esté vencido. Ya no hay necesidad de que está vencido, no puedes hacer trámite. No, señor. Puedes presentar tu DNI, se acabó. ¿No? Incluso, si no llevas copia del DNI, presentas tu DNI original, das tu número y la misma dependencia ahora, porque están enlazadas con la RENIEC, ingresan a ver tus datos y ahí aparecen tus datos. Miren toda la facilidad que hay para que uno presente su solicitud sin necesidad de estar presentando una serie de informaciones como antes era, porque ahora es no necesario. Un segundo punto, justamente, pedir de una manera concreta y precisa lo que se va a solicitar. No pueden ustedes decir, por ejemplo,
señores, están construyéndose en Sullana una obra y quiero que me den información. Eso no vale. Porque ¿dónde está lo concreto que piden? Tendrían que decir, señores, en la calle Orbegoso del asentamiento humano, el obrero están haciendo una calle entre las cuadras 3 y 4 y quiero que ustedes me informen cuánto es lo que cuesta esa obra y cuánto se va gastando. Ese concreto, preciso. No van a decir simplemente, quiero que me informen sobre las obras de Sullana. No, tienen ustedes que dirigir la solicitud y hacerlo de manera concreta, de manera precisa. El otro punto para poder acceder es que hay que pagar costos de materiales de producción. Aquí escuchen por favor lo siguiente. Atención a lo siguiente, chicos. Atención. Cuando ustedes van a una dependencia y dicen, quiero que me den esta información. Muy bien, le van a decir, eso significa que voy a sacar fotocopias. Son más o menos como 40 fotocopias. Y de acuerdo al TUPA, es decir, de acuerdo al texto único de procedimientos administrativos de esa institución, aquí dice que deben pagar ustedes 5 soles por cada copia. Imagínense, son 80 copias, ¿cuánto tenían que pagar? 8 por 5, 400 soles. Eso no es así, joven. ¿Por qué? Porque la ley dice solamente se paga lo que cuesta el material para la reproducción. Una hojita, ¿cuál es su costo? No más de 5 o 10 centavos. Y eso es lo que justamente tienen que cancelar. Si es una memoria o si es un disco compacto, en fin, solamente se paga el costo del material que se va a emplear para que ustedes le hagan llegar la información respectiva. A esto se refiere pago de costos y materiales de reproducción. La reproducción. Luego también tenemos que en 7 días tiene que dar la respuesta. En 7 días. Lo que vieron ustedes, 7 días dan la respuesta. Muy bien. Si pasamos los 7 días, hay una opción a que se dé una prórroga de 5 días más. Si en los 5 días siguientes de prórroga no dieron información, ustedes dan por agotada la vía administrativa, que ustedes lo conocen, eso ya. Y les queda el derecho de iniciar una acción de proceso contencioso administrativo. ¿Qué significa eso? Van al Poder Judicial y hacen la denuncia respectiva. Y el Poder Judicial les accede a recabar la denuncia y el funcionario que incurrió en ese error, de acuerdo a la misma ley, corre el riesgo incluso de ser severamente sancionado. Miren ustedes los alcances de esta importante ley, como la estamos acá nosotros justamente bien. Lo último que estoy diciéndoles, si no le acceden ustedes, van a un proceso contencioso administrativo, van a una denuncia ante el Poder Judicial. Bien, como verán ustedes entonces, chicos, como verán ustedes, la ley tiene una gran importancia. ¿La promueven ustedes? ¿La aplican ustedes? ¿Hacen uso de esa ley ustedes? ¿Nuestra población hace uso de esa ley? Bien difícil. Cada cual lo tiene que evaluarlo. Por eso hemos llegado a las siguientes conclusiones. Primera conclusión. El derecho de información es un derecho fundamental. Eso que quede claro, jóvenes. Eso debe quedar clarísimo. No es que, no pues, yo llegué temprano, tiene que tener el mismo primero, es mi derecho, papi, ellos son derechos, pero no tienen la misma jerarquía de fundamental que el derecho de la información, que incluso está avalada por convenios internacionales y por nuestra constitución política del Estado. Una segunda conclusión que podemos arribar de este tema es que el derecho a la información pública sí se convierte en una herramienta fundamental para combatir la corrupción. Porque si la gente está más informada, entonces va a tener más elementos para poder hacer los reclamos respectivos o las denuncias respectivas. Lo que pasa, jóvenes, es que nosotros, 1, no estamos informados de esa ley y 2, no la aplicamos. Y como no la aplicamos, entonces los manejos de los recursos públicos se hacen al antojo de intereses que no son nada honestos. Entonces, reitero, aplicar la ley de transparencia y acceso a la información pública, el derecho a la información, justamente es una herramienta muy importantísima que sí ayuda para combatir la corrupción.
una segunda conclusión que justamente estamos acá explicando. Una tercera conclusión tiene que ver con que la ley 27806, que deben conocerla todos los ciudadanos, es una ley que sí permite tener información de cómo se manejan nuestros recursos y de cómo esto puede contribuir a que se combata la corrupción. No olviden, jóvenes, que esta ley es aplicable a todos los organismos del sector público. ¿Esta universidad es pública o privada? No se le aplica en términos así directos esta ley, pero tiene otra forma de aplicarse. Habrá otra manera de cómo ustedes se fijan que se les dé la información del caso. Y finalmente, jóvenes, vamos a arribar a la conclusión también de que hasta ahora las experiencias que tenemos de la aplicación de esta ley son muy positivas hasta ahora, pero insuficientes. Hay muchos funcionarios que la hacen larga, hay muchos funcionarios que van buscando la manera de cómo evadir la aplicación de esta ley. ¿Y qué es lo que se está pidiendo en estos momentos? Y ojalá ustedes también, como futuros abogados que van a hacer, apliquen esto, soliciten, contribuyan a que se logre implementar, que haya un organismo nacional autónomo y con capacidad de poder a fin de que sancione a quienes incumplen la ley de transparencia. Hay mucha gente que no cumple la ley de transparencia, pero no les pasa nada. Quedan libres de polvo y paja, como se dice. Pero si hubiese una autoridad a nivel nacional autónoma que tenga poder de sanción, entonces los funcionarios van a pensarlo bien y estamos muy seguros que actuarían de una manera más honesta, de una manera más adecuada, y los recursos se justamente darían de una mejor manera. Gracias por su atención, gracias por su comprensión, y espero que a ustedes les sea de mucha utilidad esta ley de transparencia y de acceso a la información pública, porque es una herramienta muy importante para luchar contra la corrupción. Gracias.